Bienvenido a Mensajero Espiritual, el podcast donde te hablaré sobre algún tema relacionado con el desarrollo personal y o espiritual para que podamos reflexionar y darnos una idea de qué significa conocerte a ti mismo. Yo soy Gustavo San Martín y aquí comenzamos. Bien, como ya pudiste haberlo visto en el nombre del episodio, se titula La Madre Tierra y me interesa mucho hacer especial énfasis en la palabra madre, porque si te das cuenta con con la situación de salud y todo lo que vivimos en el mundo, es posiblemente algo muy complicado el empezar a considerar o continuar considerando al planeta como eso, como una madre, como algo que nos da un hogar, como el mundo en donde vivimos. Y al mismo tiempo nos ofrece como una oportunidad de confrontarnos mucho con este tema, ¿no? ¿Qué tanto realmente consideramos a este planeta como ese algo nutridor, ese algo que nos da vida, que nos permite existir y tener esta forma física? Al mismo tiempo tenemos que considerar que el tema de la madre tierra, aunque se escucha así medio hippioso, ¿no? Medio pachamama dirían por ahí, pero tiene consecuencias tanto físicas como más psicológicas, más internas. Y voy a tratar de ir revisando un poquito todo esto. Pero en este momento lo primero que vamos a hacer, como siempre, es ir al mensaje de hoy. Pero te aclaro, si es el primer episodio que escuchas y no sabes bien a qué me refiero con el mensaje, bueno, te lo digo así muy concreto. A partir de una experiencia espiritual que tuve y con el pasar del tiempo y la evolución, de la nada empecé a encontrar una capacidad que todos tenemos, pero bueno, en este caso estoy hablando de mí. Poco a poco he podido comunicarme más fácil con el mundo espiritual y transmitir mensajes desde ese lugar a las personas que vienen a una sesión conmigo o simplemente algo que haya que decirles, ¿no? Generalmente es de algún ángel, algún arcángel, o muchas veces me gusta llamarlo nada más como que la voz del espíritu le está diciendo algo a la otra persona. El espíritu como un lugar, no refiriéndome a un espíritu me está diciendo que, ¿no? Porque eso suena un poquito más raro. Pero bueno, en este caso, para el episodio de hoy, el mensaje corre a cargo del arcángel Gabriel. Y bueno, en esta ocasión lo primero que me mostró es un ciervo saltando en un pastizal crecido. Imagínate que estás viendo justamente esto, como hierba muy alta, de esa donde casi no se ven, a lo mejor llega hasta como la cintura o un poquito más cercano al pecho. E imagínate que está por ahí un ciervo saltando así como medio en zigzag. Pero al mismo tiempo es como si no pesara nada este ciervo. O sea, nada más lo puedes ver que es súper ligero, con mucha suavidad tiene todos sus movimientos. Pero bueno, con todo esto, el arcángel Gabriel también me da unas palabras. Y vamos a ver de qué se tratan. Lo que él dice es: las vicisitudes de la vida deben ser sopesadas y entendidas como una danza armónica con la naturaleza. Estas llegarán a su fin en cuanto la persona esté lista para actuar en favor del plan de la evolución. No es tonto decir que quien observa con ojos de verdad obtendrá los resultados que espera en el interior, ya que su visión estará unida con la de aquel que actúa detrás de la escena. Y bueno, aquí
por el tipo de lenguaje y tal vez por el estilo de la escritura está un poco medio enredado, medio complicado el mensaje, pero vamos a irlo desmenuzando un poquito. Es más, incluso hasta escribí algo que yo le llamo como una traducción más en español, que da un poquito más el sentido de lo que nos está queriendo transmitir, pero con palabras más comunes. Fíjate, la forma en la que yo traduciría este mensaje del arcángel Gabriel es esta. Debes entender que lo que pasa en tu vida, tanto lo que consideras bueno como lo que percibes como malo, son parte de la danza natural del universo. Sin embargo, dejarás de ver cosas buenas o malas en tu cotidianidad en cuanto coordines tus movimientos con los de la inteligencia universal. Será en este punto en que obtendrás la visión de la verdad y sabrás que todo es como debe ser. Espero que con esto ya tengamos un poquito más de claridad, pero comentando un poco más el sentido de este mensaje, creo que también se trata de una especie como de reflexión para todo este tiempo que hemos vivido de aislamiento, pandemia, como le quieras llamar. Porque, fíjate, empezamos hablando de la madre tierra y haciendo mucho énfasis en este tema de la madre, de poder observar al mundo como este lugar que nos permite existir. Al mismo tiempo te dije que a partir de toda esta situación de salud, muchas veces a lo mejor hemos llegado a dudar de que este sea un lugar seguro, porque en cierta forma podríamos decir que la naturaleza, o al menos así lo podemos percibir, como si la naturaleza estuviera haciendo una limpia o una selección natural, donde pues muchas personas han ido perdiendo la vida y hay muchas cosas que han pasado a lo largo de este tiempo. En ese sentido se vuelve muy complicado mantener esta visión de que realmente estamos seguros aquí. Y creo que va de la mano con esto el mensaje del arcángel Gabriel, porque lo que nos dice es que todo lo que nos pasa, esto lo podemos aplicar tanto a lo de la situación sanitaria, pero incluso a cualquier cosa de tu vida. Porque lo que dice es que tanto lo bueno que te pasa como lo malo es un intento, digámoslo así, de tu interior por seguir bailando al ritmo natural. Si te fijas, siempre en las enseñanzas espirituales nos dicen que nada permanece constante, o más que el cambio, ¿no? Nada permanece estático, todo se está moviendo en todo momento. Y aquí podemos hablar un poquito de tu actitud frente a todo lo que pasa en tu vida. Si tú tienes una mentalidad más rígida o que te cuesta trabajo cambiar, pero en el mundo constantemente hay movimiento, incluso hay una danza armónica, probablemente veas que en ocasiones te conviene este movimiento y en otras va en contra de lo que tú desearías que pasara. En ese sentido podemos ver que sí, si manejamos esta perspectiva habrá momentos en los que pasen cosas buenas en tu vida y cosas malas, o como sinónimo, cosas que vayan de acuerdo con lo que tú planeas o cosas que a lo mejor no sean tan placenteras para ti o no las consideres tan buenas. Pero checa esto, el arcángel Gabriel nos dice que hay que obtener la visión de la verdad. Y yo te pregunto, ¿cuál es esta visión? ¿Qué quiere decir la visión de la verdad? Hay un libro que se llama Un curso de milagros que dice que el chiste de todo es que todos permitamos que el Espíritu Santo sea el que vea por nosotros y actúe a través de nosotros. En ese sentido podemos decir un poco que la visión de la verdad es esa que nos invita a movernos con lo que está pasando en el momento. Hay un par de palabras que ocupo mucho yo, que son los ritmos naturales.
Imagínate que llegara un punto en el que tú estás tan aceptante o tan flexible de lo que haya en la naturaleza, que te puedes mover de izquierda a derecha, de arriba a abajo, así al ritmo al que te lo dicte tu vida, lo que esté pasando, todas tus situaciones. Cuando llegue ese punto, en cierta forma, ya no sientes esos bajones, esas subidas y bajadas, porque simplemente estás danzando, como nos lo está diciendo en este mensaje. De ahí que también nos diga que todas estos acontecimientos, tanto positivos como negativos, desaparecen en el instante en que logras obtener la visión de la verdad. Podemos decir que una vez que tú ya aprendiste que siempre hay que estar cambiando, que puedes moverte al ritmo de lo que te dicta la naturaleza, si quieres tu corazón, tus corazonadas a partir de esta inteligencia universal que existe en nuestro interior. Una vez que ya logras moverte a este ritmo, ya no hay algo así como cosas buenas o cosas malas que pasan en tu vida. Simplemente estás moviéndote en la dirección que se te dicta internamente y nada más. Y creo que hay algo de poético también en esto, porque a lo mejor habrá quien me diga, oye, pero si hago esto, ¿no estaría como cediendo mi voluntad? ¿Haz de cuenta? Como dejando de decidir, como nada más dejándome conducir. Sí estás dejándote de conducir, pero no estás cediendo tu voluntad. En ese sentido, yo te diría que lo que estás haciendo es ser consciente de que la voluntad de esta inteligencia que rige todo es la que conoce más elementos de lo que tiene que pasar. Por lo tanto, si tú eliges moverte en la dirección que ella te está dictando, no estás siendo una marioneta, porque tú lo estás eligiendo. Es, digamos, un acto de libertad donde tú te permites simplemente seguir este ritmo interno, algo más subjetivo, más esotérico, que te dice que todo se está moviendo como debe, que al final todo lo que pase, circunstancias que a lo mejor te agraden o no te agraden en un inicio, así es como debe ser todo el asunto. Y esto es la visión de la verdad. Es simplemente darte cuenta de que todo lo que pasa en tu vida es como debe ser. Y al mismo tiempo darte la oportunidad de no estar golpeándote cada vez que algo no pasa como tú quieres. Esto se maneja tanto en la religión, mucho más en la cristiana católica, pero lo podemos adaptar a muchas otras, ¿no? Por ejemplo, con esto de la ley del karma, ¿no? Imagínate que el karma dicta que para que algo, digamos, para saldarse, en vez de caminar hacia la izquierda, debes caminar hacia la derecha. Y en algún punto lo que causa conflicto es decir, bueno, es que yo quería ir hacia la izquierda, ¿no? Pero esto no me está dejando y te torturas o te conmiseras y dices, no, es que yo quiero estar para allá, pero algo me dice que tengo que ir hacia allá. Pero imagínate que te das chance de empezar a hacer simplemente, a actuar tal y como te lo está dictando el interior y en el momento en que te lo dice. Si tengo que ir a la derecha, ok, voy hacia allá y no hay ningún problema. Sigues danzando y aprendes a moverte como te lo dicta esto en tu interior. Pero fíjate, hasta eso, aquí todavía nos queda una especie de interrogante. Porque, ¿qué tiene que ver el siervo que te decía al principio? ¿Por qué ocupó este recurso el arcángel Gabriel para decirme todo esto? Pues mira, como te lo dije, sus saltos son muy peculiares. Casi parece que el siervo no pesa nada. Entonces, en ese sentido podemos decir que sus saltos son suaves, dulces y con gracia.
Esto hace referencia a que todos tenemos la capacidad en el interior para pasar las situaciones de nuestra vida conservando alegría y la gracia de existir. Y si te fijas bien, esto tiene todo que ver con lo que nos está diciendo el Arcángel Gabriel. Lo que nos dice es, aunque allá afuera pasen cosas que no te gusten, que parezcan peligrosas o que incluso en varios momentos te lleguen a hacerte cuestionar sobre tu seguridad en el mundo, date la oportunidad de bailar al ritmo de la vida y confiar en que al final todo tiene un sentido. Todo lo que pasa ya está planeado. Todo es como debe ser. Incluso esto me recuerda una frase que tal vez ya hayas escuchado, ¿no? Hay quienes dicen, si lo que estás viviendo no tiene una solución, ¿por qué te preocupas? Y si sí la tiene, ¿por qué te preocupas? Así que podemos decir que el mensaje central de todo esto es, más allá de tus circunstancias de vida, ya sea que tengamos algo así como la situación sanitaria que a todos probablemente en algún punto nos sacudió en algún sentido, o que tengas cosas más simples o cosas que te saquen más de tu zona de confort en algún momento y que sean de otro tipo, atrévete, o te invitamos, en este caso el Arcángel Gabriel, te invita a que seas como el ciervo y que te permitas brincar y conservar la alegría y la gracia de estar vivo. Y esto no es así como este rollo positivista, ¿no? De estarnos diciendo, sí, no, es bueno estar vivo y todo. O sea, porque yo entiendo que muchas veces sí hay muchas situaciones que nos van a sacar de nuestra zona de confort, que no se sienten chidas, que de inicio se sienten incluso hasta como un golpe de realidad, ¿no? Que dices, no manches, o sea, ¿por qué estoy viviendo esto? Cosas que de verdad cuestan mucho trabajo. Pero la invitación aquí es a considerar la leve posibilidad de que puedas brincarlas, de que puedas, el hecho de que puedas bailar con todas estas situaciones y conservar la gracia no quiere decir que todo te sea divertido y que no sufras en algún momento, que haya cosas que no te duelan, sino simplemente nunca pierdas de vista que tienes esta posibilidad y que si dejas de sentir esta alegría o la gracia de vivir, pues no tiene mucho sentido o ya no está siendo tan fructífero el hecho de que estés aquí. Así que la invitación es esta. Recuerda que a pesar de lo que estés viviendo, todo tiene un sentido y a veces el sentido puede ser simplemente que tú tengas la oportunidad de, ante la adversidad, encontrar la alegría en algún punto, en algo muy pequeño aunque sea, pero siempre está ahí. La pregunta es, ¿sabes dónde mirar verdaderamente? Y bueno, con esto vamos a ir pasando al tema de hoy, que es justamente, como te lo decía, la Madre Tierra. Y hay algunas preguntas que ya sabes, como siempre, a mí me gusta cuestionar mucho y esto lo hago para que tú mismo o tú misma veas qué es lo que opinas con respecto a algo. Porque a partir de esto te vas dando cuenta de qué tipo de conceptos tienes en el interior. Pero fíjate, la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿realmente consideras a este planeta como tu madre? Y esto puede sonar así como igual, como medio hippioso, ¿no? Tal vez como un rollo muy, no sé, como muy apegado a la tierra, un sentido un tanto peculiar. Pero creo yo que es un asunto importante y una pregunta interesante que podemos hacernos todos porque tiene muchas implicaciones. Si consideras a este planeta como tu madre, yo te pregunto también, ¿es fácil para ti hacerlo o en ocasiones de verdad te cuesta trabajo? Y mira,
Para explicar un poquito cuál es el sentido que le quiero dar a todo esto, te la pongo así. ¿En qué circunstancias puedes considerar a este planeta como tu madre? ¿Qué es lo que hace una madre al final de todo? Una madre es, simbólicamente hablando, un hogar, cuando a lo largo de todo el embarazo todos venimos del hogar de la madre. Al mismo tiempo recibimos calor, nutrición, cobijo, abundancia, por ejemplo, de alimentos, de amor, de cuidados, de emoción también, como de toda esta protección y todo este rollo más como de sentirnos abrazados, sentirnos aceptados. Así que si tú consideras a este planeta realmente como la madre tierra, posiblemente para ti sea fácil sentir todas estas cualidades en este mundo. Pero si no lo experimentas así, posiblemente tú no sientas que la experiencia de tu vida aquí en el mundo físico sea nutritiva o nutridora. A lo mejor no te sientas tan abundante en el mundo. Quizá de repente no sientas que la tierra como tal tiene un sentimiento positivo hacia ti. O en ocasiones sientas mucha inseguridad y no te sientas protegido o protegida en donde te desenvuelvas o en todo lo que hagas. Y aquí podemos ver que se vuelve un tema como doble, como te lo decía al principio. A lo mejor tú te sientes inseguro en la vida por cosas reales, ¿no? Que te dé miedo, no sé, cualquier cosa que tenga que ver con lo físico, allá afuera, pues hay tantas cosas que están pasando. Pero una cosa es que tú seas consciente de que hay algunas situaciones allá afuera que pueden tener algo de peligro, y otra es que te la pases en la vida con un sentimiento de inseguridad por qué te va a pasar físicamente, y al mismo tiempo esta es una especie de tortura psicológica, porque estás con un sentimiento o una sensación de inseguridad interna, y eso te lleva a estar a la defensiva, no nada más físicamente, que eso implica a lo mejor que estés muy rígido, sino también a la defensiva de forma psicológica. Imagínate que tú vives así. Si sientes que este mundo es un lugar hostil, inseguro, que no puedes confiar en nadie, ni siquiera en la propia tierra, probablemente vayas por la vida, digamos como con la sensación de que tienes que ser oportunista para muchas cosas porque después no va a haber. O que tengas que ir casi como los primitivos, ¿no? Que tengas que cazar las cosas, tengas que irles por las oportunidades, tengas que robarle cosas a otros. Incluso a lo mejor vayas con un humor medio irritable porque digas, ok, si no me defiendo yo, ¿quién me va a defender? Porque nadie me está, digamos, cobijando en este lugar tan peligroso en el que estoy. Y estas son como una serie de ideas de las que no necesariamente nos damos cuenta. Porque tú puedes llevar todo esto en el interior como una creencia o muchas creencias y ni siquiera saber que lo estás haciendo. Mira, por ejemplo, la psicoterapia Gestalt me ha enseñado que muchas veces cuando alguien llega a alguna sesión, lo que pasa típicamente es que tienen una cierta postura corporal. Si tú te has fijado, igualmente puedes notar que a lo mejor habrá una parte de tu cuerpo que muchas veces sientas mucho más rígida que las demás. O a lo mejor que notes que quizá estás un poquito chueco, ¿no? Entonces tengas un hombro más levantado que el otro. O de la nada más te das cuenta de que regularmente aprietas mucho las mandíbulas. ¿Y esto a qué se debe? Cuando tú tienes alguna forma de represión o sientes que debes cuidarte de algo,
tu cuerpo, como es uno con todo lo que tú llevas en el interior, comienza a hacerse más rígido, comienza a apretarse muscularmente, posturalmente y todo esto. Entonces, lo que empieza a pasar es que de la nada te cansas más, empiezas a tener dolores en muchos lados, empiezan las somatizaciones, ¿no? Que a lo mejor ya hayas escuchado de eso, que eso es simplemente a lo mejor tienes algún sentimiento o algo así que te has guardado tanto y de la nada te empieza a detonar algún síntoma, ¿no? O cosillas por el estilo. Pero a partir de esto es muy importante empezar a revisar mi postura hacia el mundo, porque la postura hacia el mundo es tanto psicológica como física, te lo digo. Esta sensación de inseguridad o de desconfianza la terminas reflejando a partir de cómo te ves, de cómo sales al mundo, de cómo te paras, cómo caminas, cómo te desenvuelves con los demás, porque al final todo esto es un todo, no es nada más, no puedes separar una cosa de la otra. Y a partir de esto sería interesante comenzar a cuestionarte, ¿qué tan cobijado o cobijada te sientes por el mundo? ¿Te sientes aceptado por este lugar en el que estás, por donde estás existiendo? ¿O como que hay algo que te impide terminar de aceptar o de aterrizar? Aquí la palabra muy atinada sería justamente terminar de aterrizar en este lugar. Porque, checa esto, yo que desde hace muchos años me he metido a muchos rollos de estos de espiritualidad, pues he escuchado de muchas personas e incluso a mí mismo me ha pasado que, por ejemplo, hay muchos que nos metemos a rollos muy de espiritualidad, ¿no? Y nos clavamos en todo eso y leemos y meditamos a lo mejor, o haces yoga y todo esto, y llega un punto en el que puedes llegar a sentirte como ajeno a este mundo. Haz de cuenta como si fueras un extraterrestre. Llega el instante en donde tú dices, es que todo aquí es vacío, nada de lo que hay aquí me atrae, es que este mundo tiene algo que es incorrecto, ¿no? O no me siento parte de aquí, ¿qué hago aquí? Y te empiezas a preguntar cosas más existenciales, más como ¿por qué estoy aquí? Pero más como una sensación de desagrado que puede ser más obstaculizadora. Porque si te fijas, cuando estás en esta postura, y te lo digo porque a mí me llegó a pasar durante mucho tiempo, cuando estás en esta postura, no estás aterrizado, estás como viviendo en otro lado y todas las cosas, digamos, cotidianas o mundanas, en cierta forma, entre comillas, tú crees que te estorban, pero estando en este mundo, no puedes dejar de pensar en todas ellas. Las puedes combinar y empezar a desenvolverte o actuar en el mundo basado en esta filosofía interna que llevas. Pero no puedes dejarlas a un lado porque mientras estés aquí, si dejas a un lado lo material y lo físico, estás dejando a un lado una parte de ti. Estás olvidándote de algo esencial que también forma parte de tu interior. Y en ese sentido, deja de haber el crecimiento espiritual que estás buscando. Porque si el cuerpo te empieza a estorbar, o tu mundo, tu realidad física te empieza a estorbar, realmente estás como que instalando una especie de pared o una barrera en tu propia conciencia y no te estás dando la oportunidad de aceptar muchas cosas o muchos regalos que hay aquí. Fíjate, si empiezas a crear una barrera entre la espiritualidad y la madre tierra, uno, pues dejas de aceptarla como tu madre, ¿no? Eso en principio. Pero después lo que empiezas a hacer es que como no la aceptas, dejas de aceptar todo lo que ella te puede ofrecer. Y aquí es donde se pone muy rudo el asunto, porque mira, si hablamos que como tal una madre es nutridora, abundante, abastecedora,
nos da la emocionalidad, nos da protección, nos da el cuidado, quiere decir que si tú no aceptas al espíritu de la Madre Tierra como tal, no estás aceptando ninguno de estos dones, tanto físicos como psicológicos. ¿Qué quiero decir con esto? Psicológicos quiere decir que todas estas cosas tú las vives internamente como que no las tienes, como si vivieras con una carga interna más mental que te dice, ok, tú no estás siendo nutrido por nada de lo que te rodea, no estás siendo abundante con nada, la emocionalidad a lo mejor es mala, no estás protegido aquí, es decir, es inseguro el lugar y nadie te está cuidando. Entonces tú tienes que procurarte todo porque nadie más te lo va a dar. Esto es en cuanto a lo psicológico. Pero fíjate, si físicamente tampoco aceptas estos dones, ¿qué significaría que tú no aceptaras físicamente el don de la Madre Tierra de la abundancia? Si no aceptas la abundancia o las cosas que te puede dar este mundo, entonces aquí vemos el caso probablemente típico de las personas que se clavan quizá mucho en la espiritualidad, pero de la nada ves que en cuanto a lo económico no les va tan chido. O no necesariamente que sea muy espiritual la persona o que se considere muy espiritual, sino simplemente cuando no aceptas lo material y lo físico, estás cerrando la puerta a que esto llegue a ti. Por lo tanto, estás diciendo que es malo ser abundante en este mundo. ¿Y qué significa ser abundante aquí? Tener dinero probablemente, tener alguna especie de patrimonio o los elementos físicos que te pueden servir para llevar a algo más. Por ejemplo, es como si yo dijera, no, pues es que tener este micrófono, la computadora o el celular es malo. Bueno, no necesariamente, depende del énfasis con el que tú los tengas y la perspectiva desde la que tú lo estés diciendo. Así que, como tal, el hecho de ver a este planeta como nuestra madre, si te fijas, nos lleva un poquito más profundo. Aquí vamos a meternos un poquito más en rollos de terapia, si lo quieres ver así. Porque dentro de una terapia lo que hacemos es, empiezas por lo más básico, pero vas profundizándole un poquito más. Como tal, si te das cuenta, lo que estoy haciendo al hablar de este planeta es, como tal, englobar la figura de lo femenino, adjudicárselo a este mundo, y ya te di un poquito de la simbología de qué es lo que representa lo femenino, ¿no? Con esto de la nutrición, recepción, un poco más la energía de la pasividad, de la abundancia, la emocionalidad, todo esto. Pero si retomamos algo que se maneja en Oriente, como son los chakras, podemos ir haciéndolo algo un poquito más concreto. Pero me refiero a esto, mira. Dentro del hinduismo especialmente, se maneja todo este rollo de los chakras. Tal vez ya lo hayas escuchado alguna vez. Si no, pues bueno, los chakras en general nada más se dice que son centros de energía en nuestro cuerpo y que a través de ellos fluye esta energía universal o deja de fluir, depende de qué tan limpio o tapado lo tengas en ese sentido. Pero lo relevante de todo esto es que cada chakra tiene correspondencia con muchas cualidades, tanto físicas como psicológicas. Entonces, a partir de esto podemos ir aterrizando un poquito más todo este rollo de la Madre Tierra. Chécate esto. En primer lugar, el chakra que más se relaciona con esto que estamos hablando es el primero. El primero se encuentra en la base de tu columna vertebral. El nombre, digamos, tradicional sería el Muladhara y es considerado el primer chakra. Pero ve, algunas de las asociaciones que tiene este primer chakra son
la posibilidad de que te sientas seguro o segura en este mundo. El sentirse protegido, la capacidad de manifestar las cosas, porque está ligado con el elemento tierra, con tu capacidad de aterrizar, manifestar y concretizar las cosas que llevas desde lo que tienes en la cabeza hasta el momento en que ya lo puedes hacer, llevar a la práctica. También se relaciona con tu abundancia física, como ya lo habíamos dicho. Y aquí es algo muy, muy importante. También con el sentirte perteneciente a esta existencia, a la realidad material. Como te decía, igual si estás como muy, muy volado en los rollos de espiritualidad y posiblemente te falte abrir un poquito más esta receptividad del primer chakra, puede haber momentos en donde tú no te sientas perteneciente a este mundo y digas, no, pues es que yo, ¿qué hago aquí? No quiero estar aquí, y empiezas a renegar un poquito del sentido de que tú estés en este lugar. Al mismo tiempo se relaciona con nuestra expresión más concreta, que es el cuerpo físico. Y ve, con todo esto lo que intento decirte es, el primer chakra se supone que es el lugar en tu cuerpo desde donde tú recibes y te permites ser nutrido por la energía de la Madre Tierra. Si tienes alguna complicación con adoptarla como tal, como tu madre, en ese sentido digamos que estás bloqueando un poquito la posibilidad de recibir todo lo que ella te ofrece. Desde la energía, tanto física, psicológica, espiritual y todo esto, hasta cosas más como la abundancia, ¿no? Que muchas veces son las que más ruido le hacen a las personas. Se empiezan a preocupar cuando ya de repente a lo mejor falta el dinero o algo así, pero no siempre se detienen a cuestionar qué tanto estoy permitiéndome recibir los dones que vienen con el paquete de existir aquí. ¿Qué tanto me permito realmente estar aquí y vivir esta experiencia y no estar renegando o estar pensando en qué momento ya me voy, ¿no? O sea, porque ya se está pasando el tiempo y no está chido sentir todo lo que siento. Y está bien, la existencia física no siempre es fácil, hay muchos momentos muy complicados dependiendo de tu situación. Pero si estás aquí, recuerda el símbolo que nos da el Arcángel Gabriel. Más allá de todo lo que tengas que hacer, permítete conservar la alegría y la gracia que tiene el ciervo cuando salta. El mismo ciervo, retomando este ejemplo, no sé si lo hayas visto de repente así como en documentales, pero el ciervo cuando ve que ya lo checó alguno de los depredadores, se aleja brincando, que esto es una estrategia de defensa. Pero si lo vemos a manera simbólica, podemos decir que incluso en el momento en que está huyendo, no pierde ese porte, esa elegancia, esa gracia con la que se mueve. Y podemos ocuparlo de ejemplo o de enseñanza para decir, a lo mejor en tus momentos complicados, puedes retomar esto mismo y conservar esta gracia, esta alegría, esta cosa natural que llevas tú mismo y que te va a llevar a, si no a superar la situación complicada que puede que estés viviendo, sí a llevarla de una forma más, no sé si la palabra sea placentera, pero menos difícil, menos dolorosa. Bien, pero recapitulando un poquito, entonces ya vimos como tal, el mensaje concreto del Arcángel Gabriel es, más allá de lo que esté pasando, retoma la visión de la verdad. Atrévete a danzar al ritmo que te dicta la naturaleza. No te mantengas rígido en tu propia visión. Date el chance de ver las situaciones de tu vida como algo que debe pasar simplemente. Y atrévete a cambiar un poco la perspectiva que tienes de lo que ves a tu alrededor, de lo que llevas en tu cuerpo físico.
Por otro lado, también hemos visto que es muy importante esto de permitirte, de sentirte aceptado por este mundo. Pero aquí tenemos que ir un poquito más profundo, porque habrá quien me diga, bueno, si en algún aspecto sí ya reconocí que no me estoy sintiendo tan aceptado a lo mejor por este lugar, ¿qué es lo que puedo hacer? Algo de inicio que podríamos ir considerando es revisar causas un poquito más cercanas. Pero ahorita vamos a ver a qué me refiero. Dentro de la psicología y la psicoterapia y todo esto, hay algo que le llaman las etapas del desarrollo. Y específicamente quiero hablar de dos teorías. Una es la de Erik Erikson, y la otra de Sigmund Freud. Se supone, dentro de estas dos teorías, que en los primeros años de vida, más o menos de los 0 a los 2 años, psicológicamente también estamos madurando, no nada más físicamente. Y por parte de Erikson, lo que nos dice es que en estos primeros 0 a 2 años, psicológicamente lo que estamos madurando es la capacidad de sentir confianza primero en, por ejemplo, en nuestra madre o en la persona que nos esté cuidando, o posiblemente desarrollemos desconfianza hacia ella o hacia este tutor que tengamos. Esto se vuelve básico y súper importante porque imagínate que al final desarrollas desconfianza. Si esto es de las primeras cosas que empiezas a ejercitar en tu psicología, quiere decir que posiblemente todos los aprendizajes que vayas teniendo a lo largo de la vida van a estar cimentados en una base de desconfianza. Entonces, todo lo que tú vayas aprendiendo a partir de eso siempre va a estar, digamos, coloreado por un sentimiento de desconfianza que hay ahí en el interior, algo ahí en el fondo. Por eso sería importante irnos preguntando y plantearnos esta posibilidad. ¿Qué relación tengo primero con la energía femenina, pero segundo también con mi propia madre o con lo que yo entienda por mi madre, desde la madre física, por ejemplo? Porque la relación que tengas con ella, según esta teoría, nos puede hablar mucho de qué tanto te permites relacionarte con todos estos mismos, toda la simbología que ya te decía, la abundancia, la emocionalidad, el cuidado, la protección. Porque si no estás confiado o vienes cargando un sentimiento de desconfianza por tu relación con tu propia madre o la persona que te haya cuidado en estas primeras etapas, ¿cómo esperas confiar en que el espíritu de la Madre Tierra va a estar cuidándote? Va a ser muy complicado a partir de esto. Y lo podemos complementar con la otra teoría, que es la teoría de Sigmund Freud. Él es el creador del psicoanálisis y posiblemente el psicólogo más famoso. Él, dentro de su teoría, lo que nos dice es que en la primera etapa, él le llama la etapa oral, lo que desarrollamos es mucho la capacidad o ejercitamos mucho la capacidad de sentirnos satisfechos con nuestras necesidades o placeres que vienen más de la boca. En este sentido, cuando eres muy pequeño, tu fuente de placer más grande va a ser generalmente la comida. En esta etapa, si hablamos de la boca, posiblemente el hecho de ser alimentado va a ser lo que más te va a dar satisfacción. Ahora, si lo vemos a un nivel más simbólico, podemos decir, en esta etapa, de acuerdo con esta teoría, tú puedes desarrollar un sentimiento de satisfacción o insatisfacción de tus necesidades físicas o alimentarias. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en esas primeras etapas tus necesidades fueron satisfechas y tú lo percibiste así, probablemente crezcas con la sensación de estar satisfecho
con lo que tienes en la vida, con lo que llega a ti, y vayas al mundo con un sentimiento de satisfacción porque sabes que tus necesidades físicas las vas a tener cubiertas, no hay ningún problema. Pero si tuviste ahí como una especie de interrupción y percibiste que no siempre iban a ser resueltas estas necesidades más alimenticias o más físicas, posiblemente vayas a la vida y estés caminando en estos momentos con un sentimiento de incertidumbre o de inseguridad, porque no sabes si el día de mañana lo que tú tienes lo vas a seguir teniendo o se te va a ir. No sé si esté siendo claro con todo esto, espero que sí. Pero es un poquito el sentido que le quiero dar. A partir de esto te invito también a que cheques, te digo, esta relación que tienes o que puedes tener con tu propia madre, porque a partir de ahí se desglosa mucho más. El papel de la madre no es nada más por... no es nada más al azar, digámoslo así, es importante por todo lo que hay detrás, ¿no? Por toda la simbología que representa. Es, digamos, simplemente un papel que nos sirve para indagar más en nuestra propia psicología y en la forma en la que nos desenvolvemos en el mundo. Así que con todo esto, ya para ir cerrando el tema de hoy, lo único que te quiero decir es, date cuenta de si estás viviendo y confiando verdaderamente en que este mundo es un lugar en el que puedes jugar, en el que tienes muchas oportunidades que posiblemente puedan ser duras en ocasiones, pero que siempre vas a ser nutrido por todo esto que vivas aquí, o si estás en este mundo existiendo y simplemente defendiéndote de todo lo que hay aquí, evitando recibir todo lo que se te da y huyendo de muchas cosas que posiblemente puedan ser oportunidades más fructíferas en ese sentido. Así que con esto te dejo, te invito a que lo revises, te des más chance. Para quien me diga, bueno, es que, ¿pero qué puedo hacer? Ya identifiqué que tengo un sentimiento de inseguridad, de desconfianza, de todo esto. Pues un buen primer paso es simplemente que te des cuenta de todo esto. Que empieces a revisarlo y digas, ok, ya me di cuenta que a lo mejor no me estoy dando chance de recibir. O si me está costando trabajo establecer relaciones aquí. El primer paso es darte cuenta de todo esto. El segundo es, bueno, obviamente yo sí te aconsejaría que empezaras a ir a terapia porque es uno de los temas fundamentales para la vida. Que empieces a buscar algún tipo de psicoterapia o terapias de estas como cualquier cosa que sientas que puede empezar a conectarte con esta vitalidad, con este sentido de confianza en el mundo. Empieza por cuestionártelo nada más. Hazte todas estas preguntas. Incluso algo que puedes hacer como ejercicio, un ejercicio simple es comenzar a escribir, por ejemplo, una carta hacia la figura de la madre nada más. Y aquí puedes incluir tanto a tu madre física o biológica como al papel de la madre en general. Hay quien se sentirá cómodo, por ejemplo, incluir en ese papel de la madre a la Virgen, por ejemplo, ¿no? O al espíritu de la Madre Tierra, o a quien tú gustes. Pero imagínate que puedas dirigirle una carta a este espíritu de la madre, expresándole, esto es muy importante, expresándole todos los sentimientos que llevas hacia ella en este momento, pero expresándole lo verdadero. Y no quiere decir que le tengas que reclamar, sino simplemente decirle, por ejemplo, fíjate que actualmente estoy viviendo dentro de ti con este sentimiento y constantemente siento que me puede pasar esto o puedo llegar a estar en esta situación o algo así. Y comienza por sincerarte nada más.
Porque eso de entrada ya es terapéutico. Que te empieces a dar cuenta de lo que llevas. Que seas verdadero o verdadera con el personaje de la madre. Y poco a poco vas a ver que las cosas empiezan a pintar distinto. Pero, pues ya sabes, te dejo este ejercicio, pero sí es aconsejable ir empezando a revisar la posibilidad de ir a terapia para tener, digamos, un proceso un poco más completo de ir revisando ciertos detalles, a lo mejor algunas creencias o algunos eventos que pudieron detonar el que tú te estés viviendo así el día de hoy o estés teniendo ciertas situaciones en tu vida. Pero bueno, con esto cierro. Ya sabes, como siempre te invito a que te suscribas, a que me sigas en las diferentes plataformas, en mis redes sociales, que visites mi página gustavosanmartin.com, que si lo estás viendo en YouTube, que comentes si es que hay algo de esto que te hace sentido, algo que te llama la atención o alguna duda tal vez. Y bueno, creo que eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en la próxima vez. Nos vemos cuando nos veamos. O nos escuchamos cuando nos escuchemos. Ahí nos vemos.